noches, Dios les bendiga. ¿Cómo está, mi querida gente? Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un tema. Al final les voy a preguntar qué título le pondría, pero simplemente lo vamos a titular como Nabal y David, Primera de Samuel, capítulo 25. En sus Biblias, entonces, para compartir con ustedes, Primera de Samuel, capítulo 25, Nabal y David, y luego podemos hacer el ejercicio, o me gustaría hacer el ejercicio, de preguntarles cómo le pondría usted de título a este tema. Les voy a leer de la Reina Valera revisada. Vamos a leer, es una porción larga, voy a leer los primeros 32 versículos, luego doy un saltico. Dice así la palabra de Dios: murió Samuel, el profeta, y se juntó todo Israel y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. David, un pequeño paréntesis, David aquí está huyendo de Saúl. Este es el episodio en la vida de David donde él huye de Saúl. Saúl, rey de Israel; David, rey ungido de Israel, pero que no ejerce como rey. Saúl está enloquecido por celo, por ira, y quiere matar a David. Lo ha intentado hacer varias veces. Esto hace que David huya. Y un capítulo antes, en el capítulo 24, es la historia donde David tiene la oportunidad de tomar la vida de Saúl y no lo hace. Es ese evento donde David se acerca tanto a Saúl el rey y le corta el borde de su manto. Entramos al capítulo 25. El capítulo 25 que estamos leyendo ahora dice: muere Samuel, el profeta, y David se fue al desierto. David sigue huyendo. Y en Maón, verso 2, había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre, Nabal, era duro, de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre, y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Conocemos la palabra hebrea de paz, por supuesto, shalom. Fue el deseo de David a Nabal. Y el lenguaje, les recuerdo, es de la Reina Valera revisada, que es la versión que les estoy leyendo. Shalom, le dice y le manda a decir David a Nabal: he sabido, verso 7, que tienes esquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes, mis enviados, gracia en tus ojos, porque hemos venido en un día de fiesta. Te ruego que me des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Le dice shalom, le dice: hemos tratado a tus siervos muy bien, le dice: estás de fiesta, te ha ido bien en tu empresa, te ruego que le des a tu siervo David, a sus siervos, lo que tuvieres a la mano. Y se presenta a él como: nosotros somos sus siervos, y a él le expresa un término también impresionante. Le dice: yo soy como un ¿qué? Como un hijo, tu hijo David. Esa es la razón que le manda David a Nabal. Cuando llegaron los jóvenes, verso 9, enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, y aquí debemos entender que David entra en ira, porque él saluda con shalom, él saluda con buenos argumentos: te hemos tratado bien,
te rogamos nos atiendas también bien, los regresan a los siervos con insultos. ¿Y quién es este David? Y un tipejo que anda huyendo de su señor. No lo conozco. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno con su espada, verso 13, y se ciñó cada uno con su espada, y David también se ciñó con su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. ¿A qué va a ir David ahora? Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, la mujer de Nabal, diciendo: he aquí que David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido, los ha insultado, dice en otras versiones. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, David y sus hombres, y nunca nos han tratado mal, ni nos faltó nada en el tiempo en que estuvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Noche y día han sido para nosotros como muro. Entonces es una excelente descripción de la labor que hicieron David y sus hombres con los siervos de Nabal. Noche y día se han portado muy bien con nosotros, han sido como muro todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve qué has de hacer, porque está ya resuelta la ruina de nuestro amo y de toda su casa, pues él es un hijo de Belial. ¿Qué dicen sus versiones? Es un hombre insensato, es un hombre perverso, es un hombre necio. Bueno, hace alarde de su nombre. Nabal quiere decir eso, una persona necia. Nabal quiere decir en inglés fool. ¿Qué nombres uno no le debería poner a sus hijos? Damián, ¿cierto? Judas, por ejemplo. Jezabel. Todos estos tienen terribles connotaciones. Nabal, tal cual, los nombres son importantes. Bueno, acabamos de escuchar el nombre de una mamita contando su testimonio. Mi hija se llama así porque es la gracia de Dios manifiesta para nosotros. Entonces, dice, es un hijo de Belial, terminando el verso 17, no hay quien pueda hablarle. Verso 18, entonces Abigail, la esposa de Nabal, tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo sobre un asno, y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. O sea, ¿ella qué hizo? Tomó cartas en el asunto, porque se dio cuenta que venían a acabar con él y con todos, ella incluida. Y montando en un asno, descendió por una parte oculta del monte, verso 20, y aquí que David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro, y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que sea suyo no he de dejar con vida ni un solo varón. Venía bravo David, muy bravo, y con ganas de derramar sangre. Verso 23, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre de Belial. Ni siquiera la mujer lo respetaba a Nabal, porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. ¿Ella qué está haciendo? Exactamente lo opuesto a su esposo. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y ningún mal te sobrevendrá en todos tus días. El trabajo que ella está haciendo ahí de salvar su casa, de salvar su pellejo, de salvar a sus siervos, muy diferente a lo que su esposo había hecho. El uno invocando la ruina y la muerte, y la otra evitando precisamente la ruina y la muerte. ¿Cómo lo hizo?
¿Qué marcó la diferencia? Estamos en el versículo 29. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en la faz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio del hueco de una honda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena, ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, por haber vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. La escuchó, David escuchó a Abigail. Abigail, muy sabiamente, muy oportunamente, presentó bien su caso, confesó su pecado, reconoció quién es el que está mal, pero ahí entendemos que salvó su casa. Es más, salvó hasta que David pecara tomando venganza. De por sí es una mujer que como lo describe la historia, no solo es hermosa exteriormente, sino que también es una mujer sensata, sabia, con temor de Dios, muy diferente, opuesto a su marido. Bueno, entonces ella entrega, ¿se acuerdan todo el cocinado que hizo ella? 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas, 200 panes. Verso 18, todo eso a David. Nabal no sabe, Nabal está enrumbado. Continúa la historia diciendo, no voy a leer lo que sigue a partir del verso 33, Nabal está enrumbado, Nabal está disfrutando del vino, Nabal está feliz porque le fue bien en la temporada, y luego Abigail le tiene que contar a su marido lo que hizo. Y viene el final de este caballo, de este señor. Verso 37, por la mañana, cuando Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Cuando ella le dijo lo que hizo, ¿qué le dio al tipo? Tenemos una frase en mi país que se llama un patatús. Eso fue lo que le dio a Nabal. Le dio un patatús. Le afectó su corazón. Se quedó como piedra. Y miren el verso 38. 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. ¿Quién tomó venganza? ¿Quién hizo justicia? ¿Quién actuó en contra del insensato, necio, egoísta, malagradecido, tacaño? Y tenemos más cosas que decir de Nabal. ¿Quién lo hizo? Jehová. Increíble que el Señor metió su mano. Murió. Luego David, último verso para leer, luego David, verso 39, oyó que Nabal había muerto y dijo: bendito sea Jehová. A mí me parece tan curioso, detallito pequeño. La lectura comenzó diciendo: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron. Primera de Samuel 25, en este relato de Nabal y David. Todo Israel lloró a Samuel. Muere Nabal, ¿y qué es lo primero que dice David? Bendito sea Jehová. Uy, no, que a mí que me lloren, por favor, pero no que se alegren por... Uy, no, qué terrible esa vida. Bendito sea Jehová. Verso 39, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de la mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Miren cómo son las cosas. Todo lo que se siembra se recoge. Nada tenemos nosotros asegurado. Este hombre creía que en su riqueza estaba su seguridad. Y resulta que la seguridad está en el temor de Dios. La seguridad está en la honra a Dios. La seguridad está en la honra al ungido. Miren lo interesante. Y aquí Nabal pierde la vida. Nabal
cae todo lo que él hizo sobre su propia cabeza. La historia, como curiosa historia de la Biblia, dice: después envió David a hablar con Abigail para tomarla por mujer. O sea, además de todo, David se da cuenta que es una chica que vale la pena. Quiero recordarles, bueno, cómo terminar de explicar la vida matrimonial de David, pero en el huir, él perdió a su esposa. Si quieren un pequeño paréntesis y recorderis. A David le dicen que se puede unir a la familia real por vía de Saúl si derrota al gigante Goliat. Hay que ir bien atrás en la historia de Primera de Samuel. David derrota a Goliat, no le entregan la hija. Luego le dicen: si cumples con derrotar a filisteos, te entregamos la hija. Lo hace y aún así no se la entregan. Luego tienes que derrotar más filisteos y ahí sí le entregan a la hija menor. Pero luego sabemos en la historia que como él tiene que huir, a la hija menor se la entregan luego a otro hombre. Entonces David realmente está solterito en estas vueltas de huir. Entonces aquí toma esta mujer. Listo, cerramos ese paréntesis de la vida marital de David hasta ese momento, porque vendrán otras cosas más. Bueno, volviendo al repaso de nuestro capítulo de Primera de Samuel 25, y quiero recordarles que estamos pendientes de ponerle un título a esta reflexión, pero para destacar detalles interesantes. El versículo 2 nos dice lo siguiente sobre Nabal. Nabal era un hombre muy rico. ¿Quién era Nabal y cómo se describe su riqueza? Dice que él tenía una hacienda, una propiedad en la locación de Maón. Se nos dice que tiene 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Se nos dice que estaba esquilando sus ovejas. Como tenemos ahora acceso a la inteligencia artificial para bien y para mal, uno le puede hacer algunas preguntas curiosas. Entonces, dentro de mis preguntas curiosas que le hice a la inteligencia artificial estudiando este tema, ¿cuál es el cálculo del costo de las ovejas y las cabras? Es decir, póngamelo en dólares, póngamelo al precio de hoy. 3,000 ovejas y 1,000 cabras, ¿cuánto es eso en dólares americanos? Y adivine qué me dice la inteligencia artificial. Estamos resaltando, Nabal era un hombre muy rico, tenía una hacienda, tenía ovejas, tenía siervos y estaba esquilando. Lo digo ¿por qué? Porque es que es un hombre muy rico, pero a la vez muy tacaño, muy mezquino, muy mal agradecido, muy no recíproco con el trato que le dio David. O sea, se sale hasta de toda lógica, porque hasta en inglés tenemos una frase, ¿no? You scratch my back, I scratch yours. Usted me ayuda, yo le ayudo, que es como lo recíproco. Si a usted le hacen un favor, pues usted como mínimo tiene que decir gracias. Si usted a alguien lo trata bien, no que seamos así interesados siempre, pero es lo lógico. Este hombre se sale de toda lógica, lo han tratado bien, es un hombre muy rico. Ya dije cuánto valen las ovejas y las cabras, los dejé inquietos. $450,000 según la inteligencia artificial. ¿Te imaginas si uno tener en su empresa esa bendición y ser tacaño? Además, con la esquilada de las ovejas tenemos aproximadamente el producido, el resultado del trabajo en $28,750. ¿Cómo le está yendo al tipo? Muy bien. Y entonces le dije otra vez, inteligencia artificial, ¿cuánto es el terreno que se necesita para tener 3,000 ovejas y 1,000 cabras? Solo por hacerlo un poquitico didáctico, pero no se agarre ahorita a todos sus temas, pasarlos por
inteligencia artificial. Pero imagínense que se necesitan 443 hectáreas para atender las 3.000 ovejas y las 1.000 cabras, que quiere decir 1.094 acres, todo esto es el cálculo que da inteligencia artificial, que esto sería como 115 Houston Astrodomes aproximadamente. ¿Ya tienen la medida? ¿El Astrodome es el estadio de qué? El que era el estadio de fútbol, béisbol. Pónganse de acuerdo. Era de los dos, listo, pues quedamos tablas, para que ninguno se sienta como un perdedor. 115 estadios de béisbol era la propiedad que tenía este hombre. ¿Le fue bien o le fue mal en la vida? Le fue muy bien. ¿Era bendecido o no? Sí, era muy bendecido, pero qué triste que así como era de bendecido, así era de ¿qué? De malagradecido. ¿Cuánto pasto se necesita? Último dato de inteligencia artificial. ¿Cuánto pasto se necesita para alimentar a las 3.000 ovejas y 1.000 cabras? En kilos, 10.500 kilos, 23.148 libras. ¿Qué dice el versículo 2? Nabal era un hombre muy rico. Pero ¿qué nos dice el versículo 3? Que era un hombre duro, de malas obras. Y como esas curiosidades de la vida, semejante animal de ser humano, ¿casado con quién? Con una belleza de ser humano, dice aquí el versículo 3, Abigail, mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Esas son las grandes ironías que una vez se encuentra en la vida. Mujeres hermosas por dentro y por fuera, y los animales que se enamoran de ellas, y bueno, aquí está en la Biblia, o sea, viene pasando hace miles de años. No, este tipo está en el infierno, indudablemente. Entonces, ¿qué hace David? David escucha que Nabal era un hombre muy bendecido, ya les dije, y le desea shalom. Por allá en el versículo 6 se los mencioné: paz, shalom, vida, lo bendice. Y le recuerda a Nabal todo lo que ha hecho David por él, David y sus siervos por Nabal y sus siervos. Espera hospitalidad, espera reciprocidad, espera agradecimiento, o espera algún tipo de compensación. ¿Por qué? Porque no le está pidiendo nada, no le está extorsionando. ¿Entendemos extorsión? Extorsión es: yo soy un grupo fuera de la ley, no voy a hacer nada por usted, pero sí le voy a pedir a que usted me dé para sostenerme a mí. Y otra cosa muy diferente es que David se portó muy bien con ellos, les sirvió, les atendió, los cuidó. ¿Y cómo los cuidó? Por eso les resaltaba esa palabra del verso 16, como un muro. Y como David vio que le fue bien a Nabal, y como David vio que había fiesta, pues lo más natural, y los estudiosos coinciden, lo que no se ve fuera de lugar es que David le diga a Nabal: yo te traté bien y ahora tú te ruego, ¿cierto? Te ruego, compartas. Ni siquiera le pone la cuota, ni siquiera le pone la mordida o la vacuna. Hablamos nosotros en mi país en términos de extorsión: lo que usted quiera, lo que usted a bien tenga, pero fuimos muy buenos con ustedes, vemos que están enrumbados, vemos que les está yendo bien. Es más, lo que presenta la esposa de Nabal, Abigail, demuestra que no había ningún problema.
en atender a aquellos que lo habían cuidado. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que después de David decirle en el verso 8, te ruego lo que a bien tengas, traduce la versión en inglés de Message lo siguiente, miren el verso 8 se traduce en una versión contemporánea de la siguiente manera: pregúntales a tus siervos, David le manda a decir a Nabal, pregúntales a tus siervos, ellos te lo dirán. Lo que te pido es que seas generoso con mis hombres, que compartas el banquete. Da lo que tu corazón te dicte a tus siervos, a mí, a tu hijo David. ¿Qué es lo que nos dice literalmente el versículo en la versión que les estoy leyendo? Verso 8. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Eso es lo que dice el versículo 8. ¿Qué dice la versión contemporánea? Te pido que seas generoso con mis hombres, que compartas el banquete. Da lo que tu corazón te dicta a tus siervos y a mí, David, tu hijo. ¿Cómo traduce el uno? Extiende tu mano generosamente. ¿Cómo traduce el otro? Da lo que tu corazón te dicte. ¿Qué estoy entendiendo yo ahí? La conexión entre el corazón y ¿qué? Imagínense. Da lo que tu corazón te dicte. ¿Y qué es lo que le dicta el corazón a Nabal? La respuesta de Nabal, otra vez, da lo que tu corazón te dicte. La respuesta de Nabal, verso 11 de 1 Samuel 25, la respuesta de Nabal es: he de tomar mi pan, mi agua, la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a hombres que no sé de dónde son. La respuesta de Nabal, ¿cuál es? ¿Cómo voy a darle mi pan? ¿Cómo voy a darle mi agua? ¿Cómo voy a darle mi carne que voy a hacer para mis siervos? ¿Cuál es el común ahí? Mi. Y claro, cuando uno solo se dedica al mi carne, no sé, mi leche, mis verduras, o sea, todo es ¿qué? Nada viene de Dios, ¿cierto? Todo es de Él. Y nada, Él va a compartir. Y además de eso insulta a David. ¿Y quién es ese David? Y yo escuché que anda huyendo. O sea, lo por debajea. Obviamente que David es famosísimo. Mató a Goliat. Es el héroe de Israel por acabar con los filisteos. Acuérdense que David se canta desde hace rato. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Cómo que no saben quién es David? Pero este tipo lo quiere insultar. Lo ofende. ¿David? ¿Quién es David? Nunca he oído hablar de él. ¿Yo por qué le voy a prestar atención a un tipejo de esos que le anda huyendo a su Señor? Es como cuando en el Nuevo Testamento hablan de Jesús en términos de Jesús el Nazareno. ¿Qué quieren decir cuando mencionan Jesús el Nazareno? Que es el hijo de ¿quién? De José, el carpintero. En otras palabras, no es lo que dice ser el Mesías, el Hijo de Dios. No, yo conozco a su papá, yo conozco a su mamá. Es más, yo sé de dónde viene. De Nazaret. ¿Y qué sale de Nazaret? ¿Qué sale de uy, nos metemos con alguna ciudad aquí de Texas? ¿Qué sale de Baytown? Solo petróleo, ¿cierto? Nada más. Alguno de aquí de Baytown que acabo de ofender. O sea, son términos fuertes. Nabal entonces es egoísta. Nabal es hiriente.
Nabal no tiene temor de Dios, Nabal no tiene sentido común, Nabal totalmente sumido en su codicia, en su ego. Nabal tiene muy malos consejeros. Y aquí les menciono el tema de los consejeros. Nabal tiene muy malos consejeros. Abigail es muy buena consejera. David se deja aconsejar. Y uno puede caer en el error de Nabal por tener malos consejeros, y también ya mencionamos por no escuchar. Porque aquí el común de los dos hombres de la historia es que David entra en ira y Nabal entra en ira. David entra en ira y quiere ir a matar y se arma de sus soldados y se va derechito a derramar sangre, pero se detiene a escuchar. Nabal entra en ira, ¿y quién le puede hablar a Nabal? Nadie. Espero que no se diga de ninguno de nosotros, a usted no se le puede hablar. Yo entiendo la rabia, yo entiendo la ira, yo entiendo la molestia. Por ahí hemos pasado todos. Pero de lo que nos tenemos que cuidar es de caer tan bajo como Nabal, que no se le puede hablar. Otra vez, si usted está ofuscado, claro, tómese un minuto y se calma, pero escuche razón, escuche exhortación, escuche lo que viene de Dios. Nabal no escuchaba nada, teniendo una excelente consejera y teniendo unos siervos muy bien puestos. Los siervos también eran sensatos, claro, no le tenían respeto a su amo. Bueno, entonces, terminando ya nuestro repaso, sacamos algunas conclusiones y ustedes me dicen cómo se titula esto. Vemos que lo que detiene la ira, el verso 27 nos dice, lo que detiene a David es una mujer con temor de Dios. Y no solo es una mujer con temor de Dios, sino es una mujer que actúa, es decir, le brinda a David la honra que él merece, o le agradece como él merece. Eso es lo que hace una persona sensata, prudente, con temor de Dios, que tiene buenos consejeros, que entiende el principio de la reciprocidad básico, fundamental, devolver bien por bien. ¿Le han tratado bien? Trate bien. Claro, luego el Señor Jesús nos exhorta también al que te hace mal, trata de hacerle bien. Pero aquí tenemos a una mujer sensata, inteligente, contrastada con su esposo, duro, insensato, sin temor de Dios. Y ella entonces presenta su ofrenda al ungido. 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano, 100 racimos de uvas, 200 panes de higos secos. ¿Y qué hace con esto? Hace que el rey cambie de parecer. Se salva su casa, se salvan sus siervos. Es más, se salva a su esposo de que el rey venga y lo acabe. Luego Dios pues toma cartas en el asunto. Pero los buenos consejeros de Abigail: es amable, es agradecida, tiene temor de Dios, tiene respeto por David, ama, genuinamente ama a sus siervos porque se preocupa por ellos, los escuchó, se dio en cuenta, se dio cuenta, ya cayó rápido y reaccionó. Tiene buen sentido común. Esos son los consejeros de Abigail. Terminamos entonces con lo siguiente: busquemos rodearnos de buenos consejeros que tengan temor de Dios, que nos ayuden a prolongar la vida,
y no que nos lleven directo a la muerte, a cosechar las malas decisiones que estamos tomando. Buenos consejeros, necesitamos buenos consejeros. ¿Dónde están los buenos consejeros? ¿Dónde los encontramos? En los bares, ¿cierto? Creo que ya no se usan, lo último que supe es que ya no se usan las aplicaciones de citas, ¿no? ¿Se las usa? Pero que no. No, uno encuentra a los buenos consejeros en la iglesia. Uno encuentra a los buenos consejeros en la palabra de Dios. Sus buenos consejeros son sus líderes con temor de Dios. Sus buenos consejeros es el sentido común guiado por el Espíritu Santo. Sus buenos consejeros es la sana doctrina. Sus buenos consejeros son los testimonios de tantos siervos de Dios. Siga a sus buenos consejeros. Pero como segunda conclusión, no es suficiente con escuchar el buen consejo. Porque la Biblia también nos advierte, el Señor Jesucristo también nos advierte que no solo es suficiente con escuchar, sino que es necesario hacer. El hombre prudente, el hombre sensato, el hombre sabio es aquel que escucha mis enseñanzas y las pone ¿qué? Lo compararé como aquel que construye su casa sobre la roca. Pero el que escucha equivale a esos que se llenan de conocimiento. Y no estoy diciendo que sea malo gustarle los libros, gustarle estudiar, gustarle investigar. Lo que estoy diciendo es de qué le sirve investigar lo bueno, saber lo bueno, digerir toda la literatura de lo bueno si no hace nada al respecto. ¿En qué nos convertimos? En muy buenos académicos, pero muy malos en la aplicación. Se le compara a un hombre que escucha y no hace, como aquel que construye su casa sobre la arena. Entonces, lo que siempre hemos hablado, aquí se nos predica, aquí se nos mandan los devocionales, aquí se nos, mejor dicho, tenemos cualquier cantidad de acceso a la buena información. No la ponemos en práctica. ¿De qué nos sirve toda esa información? Y tenemos hoy en día unas excelentes herramientas para entender la Biblia. Como nunca tenemos acceso a la buena comprensión bíblica, ¿de qué nos sirve eso si no lo ponemos en práctica? ¿De qué sirve el buen consejo si no actuamos sobre él? Y tercero, para corregir la necedad hay que ser generosos. Así de sencillo. Para corregir a Nabal se necesita ser como ¿quién? Con Abigail. Para evitar esas iras de David se necesita ¿quién? Bueno, David era un tipo con corazón enseñable. Claro que sí, pero se necesita escuchar. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo le pondría de título a esta reflexión? Vamos rápidamente dando tres opiniones y oramos. Y a los que están escuchando el devocional, pues les dejo la inquietud. Que Dios les bendiga.